los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Henao. Ella era tan solo una niña cuando llegó a la corte francesa y sus inicios como reina consorte serían un tanto difíciles, siendo una reina un tanto desdichada, pero a la vez muy amada por su pueblo. Esta biografía es realizada por petición de Mr. Darkness, Facundo Manuel Mesere, Martín Tello y Noemi Elizabeth Cruz. Isabel de la Casa Flandes nació el 23 de abril de 1170 en la ciudad de Valenciennes, en el condado de Henao, actualmente en Francia. Fue hija del conde Balduino V de Henao, apodado el Valiente, y de la esposa de este, la condesa Margarita I de Flandes, también conocida como Margarita de Alsacia. El matrimonio tuvo 9 hijos en común, siendo Isabel la primera de sus vástagos. Cuando la niña tenía tan solo un año de vida, su padre la comprometió con Enrique de Champaña, quien acabaría siendo conde de Champaña bajo el nombre de Enrique II, además de ser rey de Jerusalén. Isabel recibió una buena educación por parte de su madre, la condesa Margarita, aprendiendo música, canto, danza, literatura y religión, además de labores del hogar, modales y administración. Cuando la princesa cumplió 9 años de edad, sus padres los condes le comunicaron que pronto tendría que abandonar su hogar para casarse con su prometido y empezar a ejercer su papel de esposa. Aquella noticia fue un duro golpe para Isabel y por algunas semanas se mostraría muy triste, ya que aquel casamiento suponía dejar atrás a su familia y a su infancia. A primeros del año 1180 hubo un cambio de planes y se decidió que Isabel se tendría que casar con el rey Felipe II de Francia en vez de con el conde de Champaña, quedando así comprometida con el monarca francés. Este compromiso tan precipitado había sido negociado por su tío materno, el conde Felipe I de Flandes, también conocido como Felipe de Alsacia, quien era uno de los consejeros de dicho rey. El conde de Flandes ansiaba un puesto de poder dentro de la corte francesa y estar lo más cerca posible de la corona. Por esta razón ofreció en secreto la mano en matrimonio de su sobrina a Felipe II de Francia, quien por aquel entonces compartía el trono francés con su enfermizo padre, el rey Luis VII de Francia. Aquel compromiso sería secreto debido a que su tío, el conde de Flandes, era el gran rival de la casa Champaña, especialmente de la reina consorte de Francia, Adela de Champaña, que era la tercera esposa de Luis VII y madre del rey Felipe II de Francia. Isabel se enteró de un día para otro de aquel nuevo compromiso y enseguida fue presentada ante su futuro marido, celebrándose el primer encuentro secreto entre los prometidos cuando la princesa acababa de cumplir los 10 años de edad. El 28 de abril de 1180 se celebró la boda entre Isabel y el rey Felipe II de Francia en la abadía de San Nicolás de Arges, en Francia. Para entonces ella tenía 10 años de edad en el momento de la unión y él 14. Aquella boda sería celebrada en secreto para evitar que la reina Adela de Champaña y los hermanos de esta se enterasen de tal casamiento, asistiendo solo a la ceremonia personas cercanas al monarca francés y algunos familiares de Isabel. Los festejos posteriores de aquel casamiento se llevarían a cabo en el castillo de Bapaume, cerca del condado de Flandes,
pero tanto la boda como los festejos serían muy sencillos y sin apenas preparativos. A los pocos días de haberse celebrado la boda, la reina Adela de Champaña se enteró del casamiento de su hijo con la princesa Isabel de Nau mientras estaba celebrando una fiesta en la corte francesa en honor a la casa Champaña, algo que provocó que la reina montase en cólera y exigiese a su vástago que repudiase de inmediato a su esposa. Pero Felipe II de Francia se negó en rotundo, llevándola así la contraria a su madre, con la que mantenía una pésima relación. El hecho de que Felipe no repudiase a su esposa ocasionó que Adela de Champaña odiase profundamente a su nuera sin haberla conocido tan siquiera, algo que causaría una gran angustia y una enorme tristeza a Isabel, que para entonces era tan solo una niña. Un mes después de haberse celebrado su boda, se llevaría a cabo la ceremonia de coronación de Isabel como reina consorte de Francia, siendo invitados personajes muy destacables de la época y las familias más importantes tanto de Francia como de los condados, ducados y señoríos vecinos. Pero durante la ceremonia se pudo apreciar notables ausencias de invitados relacionados o afines a la casa Champaña. También hubo un cambio en el lugar elegido para su coronación, ya que tal ceremonia no se celebró en la catedral de Reims como se tenía previsto, debido a que el arzobispo de Reims, Guillermo de Blois, era hermano de la reina Adela de Champaña y se negó a coronar a la nueva reina consorte. Así que la coronación se tuvo que celebrar en la Basílica de Saint-Denis el 28 de mayo de 1180, sin una ceremonia presidida por su tío, el conde Felipe I de Flandes. Como era habitual, tras la ceremonia de coronación se celebraban una serie de festejos en honor a la nueva reina consorte, pero en esta ocasión no se celebraron tales festejos en honor a Isabel, aunque sí despertó una gran curiosidad entre el pueblo parisino, que se agolpó en la entrada de la basílica para ver a su nueva reina, habiendo tantas personas allí que fue casi imposible contenerlas, algo que provocó que parte de la muchedumbre lograse entrar dentro de la basílica y que se acabasen rompiendo algunos de los detalles y objetos decorativos de dicho lugar santo. La llegada al trono de Isabel como consorte permitió que la casa Flandes empezase a gozar de una buena posición dentro de la corte francesa y que acabase desplazando a la casa Champaña de la misma. Su tío, el conde Felipe I de Flandes, se mostraría muy satisfecho con aquella unión que era tan deseada por él y por la que tanto había apostado, ya que por su parte había entregado como dote por Isabel distintos territorios y ciudades que con el tiempo se acabarían convirtiendo en el condado de Artois. Pero según iban pasando los años, la posición tanto de la reina como de la casa Flandes empezó a tambalearse, debido a que Isabel no podía quedarse embarazada ante su corta edad. La pequeña reina había sido casada cuando era tan solo una niña, y hasta que no empezase a menstruar no podía compartir el mismo lecho que su marido, algo que empezaba a impacientar a su esposo, que deseaba tener pronto un heredero. Hacia el año 1183, el rey Felipe II de Francia se enemistó con algunos miembros de la familia de su esposa e inició una guerra contra el conde de Flandes y contra su propio suegro, el conde Balduino V de Nau. Además, con motivo de esos enfrentamientos, quiso vengarse de la casa Flandes, así que empezó a considerar la idea de separarse de su esposa para contraer un matrimonio que fuese más beneficioso para él y le diese pronto hijos. En el mes de marzo de 1184 se iniciaron los procesos para la anulación matrimonial, celebrándose una asamblea en la ciudad de Senlis,
que estaría formada por miembros del clero y por altos señores franceses. Según cuentan las crónicas de la época, mientras estaba llevando a cabo la asamblea, la reina visitó distintas iglesias y se mostró ante el pueblo que tanto la adoraba, descalza y portando el típico vestido que llevaban las mujeres condenadas por aquel entonces, rogando a Dios para que su matrimonio no fuese anulado y que le permitiese concebir un heredero. Finalmente, algunos consejeros reales y miembros de la familia Flandes consiguieron que el rey acabase olvidando la idea de repudiar a su esposa, debido a que perdería los dominios que el conde de Flandes había entregado como dote por su sobrina. Además, Isabel aún era muy joven, teniendo para entonces tan solo 14 años de edad, así que aún había muchas posibilidades de que pronto dejase de ser una niña y que se quedase embarazada. El matrimonio empezó a compartir el mismo lecho cuando Isabel empezó a menstruar, y en ese momento se vive una reconciliación entre la pareja. La reina era descrita como bonita, culta y dulce, además de tener unos hermosos ojos y una notable altura, siendo más alta que muchas de las mujeres de su época. Felipe llegaría a encariñarse con ella y el afecto acabaría siendo mutuo, pero su unión matrimonial se vería afectada en distintas ocasiones por una serie de crisis matrimoniales ante la ausencia de un embarazo por parte de la reina. Finalmente, tras llevar 6 años de casados, Isabel logró quedarse embarazada, alumbrando en el año 1187 a su primer hijo, un niño que se llamó Luis, el cual llegaría a ser rey de Francia bajo el nombre de Luis VIII, apodado el León. El nacimiento de aquel niño fue una gran alegría para el matrimonio, ya que al fin habían logrado tener su ansiado heredero, además de que ayudó a que los monarcas se reconciliasen. Isabel no solo se ganaría el cariño de su marido, sino que también de muchos miembros de la corte y de su pueblo, siendo una reina muy querida por sus súbditos. La monarca se ganaría el afecto de distintos poetas y músicos que frecuentaban la corte francesa, debido a que ella era una mujer muy culta que sentía pasión por la poesía y la música, convirtiéndose en la gran protectora de distintos artistas. En el año 1189, la reina anunció que se encontraba de nuevo embarazada, siendo esta noticia recibida con gran alegría, pero aquel segundo embarazo, que era de gemelos, sería un tanto difícil y sufrió de muchos malestares, teniendo que guardar bastante reposo, además de que una parte del embarazo lo pasó sin la compañía de su marido, quien se encontraba teniendo una serie de asuntos en Normandía. El 14 de marzo de 1190, la reina se puso de parto, teniendo así un parto gemelar muy complicado que sería fatal para ella, falleciendo al día siguiente con tan solo 19 años de edad en la ciudad de París. De aquel parto gemelar nacieron 2 niños, Roberto, que falleció a las pocas horas de nacer, y Felipe, quien también falleció tras haber vivido tan solo 3 días. La muerte de la reina sería muy sentida, debido a que Isabel había sido muy querida por su pueblo y muchos lloraron su muerte. Su marido regresó a París en cuanto se enteró de su fallecimiento, pero para entonces ya se había celebrado su funeral, pero visitó su tumba y guardó por algunas semanas un riguroso luto. Felipe II no tardó mucho en volver a su vida normal y a centrarse en los asuntos de la corona francesa, aunque en las cartas que intercambió con el Papa Clemente III aseguraba que añoraba la presencia de su esposa. Felipe se acabará casando hasta en 2 ocasiones más con las reinas Isambour de Dinamarca e Inés de Merania, aunque tan solo llegará a tener hijos con esta última. Los restos mortales de Isabel
descansan en la Catedral de Notre Dame, en París, en Francia. Isabel fue una reina un tanto desdichada, pese a que con el tiempo logra hacerse con el cariño de su marido. Ella era tan solo una niña cuando su vida cambió radicalmente, pasando de vivir en una corte pequeña a verse en medio de una serie de disputas familiares, además de ser odiada por su suegra solo por el hecho de ser la sobrina de su gran rival. Esta reina no empezó con buen pie su etapa como reina consorte, pero sí logró ser muy querida por el pueblo francés, convirtiéndose en una reina amada por sus súbditos, además de ser muy apreciada por muchos miembros de la corte y por distintos artistas, siendo vista por los poetas y los músicos que visitaban la corte como una reina amable, atenta y muy culta. Finalmente, ante todas aquellas disputas familiares, intentos de repudio y las intrigas palaciegas, Isabel logró darle el ansiado heredero varón a su marido, algo que le costó bastante, ya que al principio era una niña cuando se casó y después le costó varios años el poder quedarse embarazada. Pero pese a lograr 2 embarazos muy deseados, la reina acabaría perdiendo la vida mientras llevaba a cabo su cometido, el de dar herederos varones a la corona francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Henao. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que se convirtieron en reinas consortes cuando eran tan solo unas niñas. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Juanpi. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!